Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Qué bendición verles otra vez, hermana Chuy. Qué gusto verle, hermana Erika. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por allá, mis hermanos que están de nuevo otra vez por acá. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pues a los que están en casita también les enviamos un saludo muy afectuoso. Felicidades a los papás que se encuentran por allá. Que Dios les bendiga y que nos haga hombres sabios y entregados a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar en esta mañana, ¿verdad? En la serie de predicaciones, de conferencias que estamos teniendo acerca del libro de Gálatas. Entonces, pues a manera de introducción, hermanos, pues ya estamos en el epílogo, ¿verdad? De este libro. Estamos a punto de terminar este interesante libro de Gálatas, en el que hemos venido leyendo y analizando este hermoso libro, hermanos, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Entonces vimos que la iglesia de los Gálatas estaba siendo infiltrada, ¿verdad?, por un grupo de judíos legalistas que entraban y estaban espiando a la iglesia de los Gálatas. Y estos traían un mensaje que no era el que Pablo les había dicho, era un mensaje, ¿verdad?, donde ellos decían que era muy bueno, que ya conocían de Jesús, que ya le había entregado su vida, pero que además les faltaba las obras, ¿verdad? Y esto era regresarse otra vez a la ley, por lo que Pablo le dice, ¿saben qué? Ese mensaje es el que yo no les envié, ese mensaje no es así. Entonces, en las últimas predicaciones, las últimas conferencias que hemos estado viendo, hermanos, pues vimos, por ejemplo, en las últimas, el andar en el Espíritu, ¿verdad? Y vimos que el fruto que produce en nosotros son manifestaciones en nuestra carne, también así en el Espíritu, ¿verdad? Y vimos que había un fruto y había una serie que nos ponía aquí el pastor, ¿verdad? Una serie ahí, una lista de pecados y todas ellas manifestaciones de la carne. Y bueno, que también aprendimos, ¿verdad?, que el consejo de Dios era, para terminar con esto, la única manera era crucificando nuestra ¿qué? Nuestra carne. No hay otra cosa que podamos hacer más que llevarla a la cruz. Y bueno, por otro lado está el consejo, hermanos, también de la Biblia, ¿verdad?, sobre llevar las cargas unos de otros. Y decía el apóstol Pablo, dice la Biblia, y así cumplimos la ley ¿de quién? De Cristo. Porque es bien padre hacer algunas cosas, esforzarnos por hacer algo, ¿verdad? Pero el amor sí es difícil. Entonces el que hace eso cumple la ley de Cristo. Y bueno, la semana pasada vimos la ley de ¿qué? De la siembra y la cosecha, ¿verdad? O sea, el resultado de todo lo que hacemos durante nuestra vida espiritual, bueno o malo, tiene que ver con esto, con esta ley que no falla. Y bueno, hermanos, el tema que nos ocupa hoy es gloriarse en la carne. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de analizar qué es lo que Pablo quiere decir acerca de gloriarse en la carne, por qué la circuncisión. Y en este orden de ideas quiero compartirte en esta mañana 3 puntos, hermanos, que tiene con este tema que Pablo habla aquí en Gálatas y que nos recuerda. Entonces, si me permite, vamos a hacer una oración. Le pido que cierre sus ojos unos segunditos allí, por favor. Vamos a poner esto en manos de nuestro Dios y vamos a orar. Amado Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Te damos las gracias, Señor, porque a través de este libro nos has ilustrado, nos has adoctrinado, Señor, de que no nos hace falta nada, Señor, que no hay que agregar nada a la obra que tú hiciste, Padre. Por eso, hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a la verdad y que nos reveles en este libro, en tu Biblia, en tu palabra, Señor, todo aquello que has dejado con el propósito de que sepamos. Dejamos, pues, en esta mañana, Señor, este estudio y te pedimos que nos guíes y que nos enseñes. Bendice a tu iglesia Roca de Vida y te lo pedimos en el nombre santísimo de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Muy bien, hermanos, pues acompáñenme entonces a su Biblia, ábrala por ahí. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo 6, y tenemos 3 versículos nada más en esta ocasión. Entonces, Gálatas 6, versículos del 11 al 13, por favor, del 11 al 13. Cuando lo tenga, dígame amén para estar todos en el... ¿Lo tenemos? Como son 3, quiero que me acompañen, vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Mirad
con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en la carne. Muy bien, hermanos, entonces tenemos nuestro primer punto de esta mañana, esta predicación es en el versículo 11, punto número 1, el recordatorio final de Pablo. ¿Me quieres mover la lámina por ahí, por favor? Bien, ahí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Él está a punto de terminar esta carta, está a punto de dar su mensaje, y antes de terminar esta hermosa carta, este hermoso libro, pues él está haciendo un recordatorio. Y dice el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno, hermanos, dice la Biblia que Pablo ha escrito con grandes letras, valga la redundancia, de su puño. Bueno, a mí me parece, cuando yo estaba leyendo este pasaje, a mí me parece que es igual cuando en ocasiones, ¿verdad?, escribimos alguna advertencia, escribimos algo con letras grandes a manera de advertir o de recordar algo. Y bueno, este es el caso de Pablo, ¿sabes? Que él escribe recordándoles de no caer en el engaño de estos judaizantes. Entonces, ahora, no debemos pasar por alto, hermanos, que Pablo tenía un malestar en la vista. Y la Biblia nos da algunas pistas de este malestar que Pablo presenta. Por ejemplo, en Gálatas 4:14, aquí lo tengo, no lo lea, dice, donde Pablo da testimonio de lo que ellos hacen por él. Dice que lo recibieron como un ángel. Dice, y de haber podido, le hubieran donado hasta sus propios ojos. Entonces Pablo de alguna manera muestra y da testimonio de que ellos le están recibiendo como un ángel, de tal manera que es el amor que ellos le están manifestando de esta forma. Le dicen, mira Pablo, ojalá y pudiéramos darte nuestros ojos, donarte nuestros ojos. Qué grande muestra de amor. Y bueno, algunos conferencistas, algunos comentaristas, ¿verdad?, dicen que Pablo tenía otra enfermedad, pudo haber sido otra. Y bueno, la Biblia nos da datos acerca de esto, a pensar que era un malestar en los ojos que Pablo tenía, el cual de manera personal, de manera particular, yo creo, tomando en cuenta el contexto histórico, hermanos, del libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 2 del 8, no lo busque, seguramente usted sabe esta parte de ahí, lo hemos visto, ¿verdad? Es cuando Pablo pues perseguía a los cristianos y va con una encomienda, ¿verdad?, perseguirlos hasta Damasco. Y allí, bueno, usted sabe que tiene un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Ahí dice que se le aparece, ¿verdad?, y lo tira del caballo, ahí cae Pablo, porque había un resplandor con una luz intensa del cielo, que dice que lo deja ciego, ¿no? Pues imagínese usted esa luz que emana a nuestro Señor Jesucristo, esa luz tan fuerte, tan potente, para que le haya dejado ciego. Yo no sé si alguno de los que están aquí alguna vez han tenido la experiencia de soldar con soldadura eléctrica, algunos. Yo creo que tú sí, Javi. ¿Alguien más por aquí? Bueno, los que hemos tenido en algún momento que usar ese tipo de herramientas, tienes que usar una especie de careta para protegerte, porque la luz es tan fuerte y emana un calor tanto que si no traes, entonces te quemas. Yo en mi adolescencia trabajé en algún tiempo donde aprendí a soldar con autógena y con soldadura eléctrica. Y entonces yo veía que los demás se ponían una careta. Y dije, estos ni aguantan nada. No, yo así nada más me ponía. No, después amanecía así todo. Y les dicen el largo flameado, porque el calor te quema tanto aquí que te salen así como llagas. Y aún más a veces, los ojos se te quedan así como irritados, pero bien rojos te quedan. Las personas ya viejas en este oficio dicen, es que, yo les decía, es que sabes que no puedo ver casi así como que siento mucha basura. Y me decían, es que te flameaste. Ah, bueno. Y entonces había un remedio que te ponías unas papas, las cortabas, las ponías en agua y te las ponías en los ojos. No era para, como las mujeres, ustedes hermanas, que se ponen pepinos y cosas así. No era nada de eso. Esto era a propósito de que la papa absorbía el calor de los ojos. ¿Y qué creen? Se cocían las papas. Entonces imagínense.
yo recordaba esto con Pablo, dije, Señor, qué tremendo esa luz tan intensa que emana de ti. Y bueno, dice la Escritura, hermanos, que después pues va con Ananías, usted sabe, ¿verdad? Va ahí con él. El Señor le dice, sabes que va a venir Pablo y lo vas a sanar, etcétera. Y bueno. Entonces, de alguna manera, él queda con una deficiencia visual. Y de acuerdo a un dato que dice la Biblia en Romanos 16:22, dice que aparece, él termina la carta, ¿verdad? Es el último capítulo, y aparece el nombre de una persona que se llama Tercio, o Tercius, que quiere decir tercero. Bueno, esta persona era un amanuense o era un escriba. Estas personas, hermanos, tenían como oficio escribir y copiar cosas a mano. Obviamente eran escritos que les encargaban personas. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan que allí, o no sé todavía, ¿verdad? Allí en República de Santo Domingo, tú llevabas algunas cartas ahí y te las pasaban, pero rapidísimo. Tienen una habilidad ahí para escribir a máquina. Bueno, algo así, tú llevabas un escrito y bueno, estas personas lo daban. Bueno, los amanuenses hacían esto, ¿sabes? Y tenían como su oficio eso. Entonces, aparece como el que escribe la carta a los romanos. Y era su secretario de Pablo, un amanuense, era un colaborador. Pablo le dictaba sus notas, le dictaba sus cartas, ¿verdad? Pero el autor era Pablo. Ojo aquí, el autor era Pablo, no era Tercios. Bueno, a manera de entender, hermanos, que el apóstol Pablo tenía un secretario y bueno, en este tiempo muchos lo solicitaban los servicios de secretario, ¿verdad? Este era de Pablo. Pero él de manera frecuente era el que escribía al mismo sus cartas. Y al final hemos visto cómo usaba su nombre para darle un toque de originalidad a la carta. Por otro lado, también existen cartas, hermano, que Pablo escribió, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 21, 24, que dice, yo, Pablo, os escribo esta carta con mi mano. Bien, Colosenses 4, 18, segunda de Tesalonicenses, las dos terminan igual, donde Pablo dice, les saludo con mi propia mano. Por lo que creo que la información de la Biblia, hermanos, en los dos sentidos es cierta, tanto una como la otra. Sí tenía una deficiencia visual, pero también escribía el autor de estas cartas es Pablo. Y la Biblia, hermanos, da claridad. Dicho lo anterior, hermanos, bueno, Pablo escribe este mensaje corto, les dice, miren, con las grandes letras que os escribo con mi mano. Y de alguna manera manda una señal con las letras grandes antes de poder terminar esta carta, antes de dar por asentada, ¿verdad? Yo creo que de manera deliberadamente Pablo hizo esto para llamar la atención de los Gálatas. Es como hoy los que pues usamos computadora, ¿verdad? Cuando vemos alguna párrafo importante, ¿qué hacemos? Pues le ponemos negritas, ¿verdad? O le ponemos una línea, lo subrayamos. Bueno, esto es algo así, ¿sabes? Y Pablo, bueno, a recordarles de tener cuidado con la doctrina de los judaizantes, quienes les estaban pidiendo que se circuncidaran. Situación que tenía, por supuesto, a Pablo molesto. Y bueno, el recordatorio de Pablo es otra vez. Mirad con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Bueno, hermanos, yo estando leyendo esta parte, también Dios puso en mi corazón compartirles 3 puntos que salen de esto en este punto. Miren, así como Pablo dice que escribió con grandes letras, en este pasaje nos trae el recordatorio que Dios la escribió con su mano. Entonces, el número 1 dice, la Biblia fue escrita, hermanos, por Dios también de acuerdo al contexto histórico, en Éxodo capítulo 31, 18. No la busquen, les estoy dando algunas referencias históricas nada más. Aquí es esta parte donde Moisés escribe, ¿verdad? Las 2 tablas que le da, ¿verdad? Unas tablas lisas en ese tiempo. Entonces sube y allí el dedo de Dios, ¿la qué? La escribe. Y con esta misma idea y en el mismo contexto, hermanos, en el 32:16 dice, si quiere acompáñeme allí, ahí sí vayamos allí, acompáñeme a Éxodo 32:16 y cuando la tenga me dice, por favor. Amén, ¿ya lo tenemos?
Acompáñenme a leerla, hermano, juntos, leámosla juntos. 32:16, y dice, las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. O sea, la Biblia, hermanos, da evidencia que fue escrita por el dedo de Dios. Él es el autor, es su obra, son sus pensamientos, son sus ideas, y Él las plasmó en este libro. ¿Ok? El segundo punto, hermanos, es que la Biblia es inspirada por Dios. Todos conocemos este versículo, ¿verdad? Nos lo sabemos casi, lo citamos muchas veces. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Inspirar significa soplar, quiere decir. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? Esa es la utilidad que tiene la Biblia. Entonces nos ayuda a conocer, ¿verdad? Nos ayuda a redarguir. Redarguir es contraargumentar algo que alguien dice. Te pongo un ejemplo. En el trabajo hace algunos años, yo he trabajado mucho tiempo ahí en el Consejo de la Judicatura, tengo 26 años trabajando ahí, y le he tenido la bendición de poder compartir el Evangelio con mucha gente ahí. Entonces, alguna vez estaba compartiendo con unas personas, y entonces llegó otra persona que también era cristiano, o bueno, al menos yo creí que era cristiano. Y entonces él empezó a compartir, y él les decía a un grupo de gente, estábamos ahí, les decía, sí, dice, esto que dice él es como cuando Moisés caminó en el agua. Y yo, entonces le digo, eso no es cierto. Le digo, no fue Moisés, fue Pedro. Y ya, pues ya acabamos de compartirles ahí. Después, por acá afuera me dijo, oye, qué mala onda eres, ¿por qué no me dijiste? Digo, no, es que tú no puedes decir algo así porque la gente se lo va a creer. La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que ¿qué? Lo que dice. No hay. Bueno. Entonces, hermanos, este es el punto 2 que habla acerca de la utilidad de la Biblia. Entonces, tenemos que aprender los consejos, la doctrina. Estas reglas sirven para preparar al cristiano a fin de que sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, para todo buen trabajo, lo que vamos a hacer para Dios. Esto tiene que ver también con el discipulado, ¿verdad? Porque nos ayuda a crecer espiritualmente, a equipar a la persona espiritualmente hablando. Bueno, esto también se puede poner en práctica, porque cuando estás ahí te sirve para todo. Este precioso libro, hermanos, cada letra, cada palabra, provienen directamente de Dios, de manera que es el único libro con un mensaje para el hombre, o sea, para nosotros. Lo dejó Dios para que tú y yo lo aprendamos, lo memoricemos, tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón los pensamientos del Señor, ¿ok? El 3, la Biblia, hermanos, también nos advierte para no caer en peligros, ¿verdad? Obedecer la Biblia, obviamente. Te doy 2 ejemplos. Todos son papás aquí. Levántame la mano a ver quiénes son papás. 1, 2, 3, ok, todos son papás, ¿verdad? Cuando sale tu hijo fuera de casa o a algún lugar, ¿qué le dices? Oye, cuidado con esto, cuidado con hacer el otro. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Ay, papá, ya estamos en otros tiempos, los jóvenes, ¿no? Bueno, esto sirve a manera de advertir para que no caigan en cosas que a veces el joven no advierte y que son peligrosas. Yo tengo 2 hijas, una está aquí presente, mi hija Marisol, y la otra más pequeña, no está en este momento ahorita, pero bueno, la más chica se llama Michelle, algunos las conocen, Klaus y Pau, algunos las conocen a mis hijas, y bueno, una vez llegó y primero no me decía nada, yo estaba viendo la televisión y la veía que se acercaba y luego se regresaba, y ya le dije, a ver, ¿qué quieres, hija? No, papá, pues es que fíjate que va a haber una reunión, pues mis amigos de la universidad van a ir y va a estar muy padre, ¿y dónde va a ser? No, pues en un cierto lugar allá, para no decir lugares cerca del oriente, por allá. Y le digo, mija, ¿sabes qué? No, como dicen los jóvenes, no me late. No, pero papá, que si no vamos a hacer cosas malas, que no sé qué. No sé, hija, pero como que no. Y ahí me estuvo allí como que haciendo manita y al final pues se convenció. Le digo, ahora, si no estás de acuerdo, entonces peleate con Dios. No, bueno, está bien. Y ya
se puso el zipper y ya se quedó quieta ella. Bueno, pues el lunes llega, hermanos, y llegaba antes de la escuela que yo, obviamente, cuando yo llegué, llegaba como a las 8, más o menos, llegó y que me da un beso. ¿Qué pasó, mija? No, papá, déjame contarte, quiero darle gracias a Dios por el papá que me dio, me dijo. No, ¿y eso por qué? A ver, platícame. No, es que, ¿qué crees? Que fíjate que a la fiesta que no fui, que quería ir, se metieron unos jóvenes y ya tomando y todo, se hicieron destrozos, se pelearon, llegaron las patrullas, bueno, se hizo un relajo ahí. Dice, y mis amigos vienen espantados y le dijeron, oye, Michelle, qué bueno que no fuiste. Bueno, esas son las advertencias que Dios hace, hermano. Así como nosotros hacemos las advertencias, la Biblia también nos advierte de muchas cosas. Otro ejemplo de manera rápida. Yo tengo familias en Estados Unidos y de las veces que hemos ido, alguna vez nos llevaron a una playa. Está allá cerca de Tampa, Florida. Y entonces cuando llegamos ahí, había un letrero que decía, cuidado con las fuertes corrientes y con la fauna marina. O sea, cuidado con los tiburones, porque es mar abierto, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo, hermano, ¿sabes? Porque lo que Pablo está haciendo es eso, advertir con letras grandes. Y la Biblia también nos advierte de eso. Si no obedeces, te va a ir mal, ¿verdad? Si nuestros hijos no se sujetan a los padres o a nosotros los padres, les va a ir mal. Entonces, una de mis hijas me decía, no, es que ya no me digas, por cada que me dices me va mal. Le digo, no, espérate, es que no lo hago con esa intención de que te vaya mal, sino por lo contrario, es para propósito de protegerte y que no te pase nada. Bueno, hermano, los consejos de la Biblia son igual. Esta Biblia está llena de ellos, con advertencias para que tengamos cuidado. Por ejemplo, tomando esto de las corrientes que yo veo aquí, ¿qué tal de las corrientes del mundo? Que te llevan a alejarte de Dios, de su palabra, incluso de la familia, algunos, ¿verdad? Se la pasan más con los amigos. Y no estoy satanizando eso, lo que estoy diciendo es que a veces los alejan de plano de las familias. Proverbios 7:1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Yo sé que muchos ya lo saben. ¿Quiere repetir conmigo? Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Bueno, hermano, este es un cuadro también de un padre a hijo. Recordemos que lo hizo Salomón. Y él cuando empieza dice, hijo mío, porque yo también fui hijo de mi padre. Entonces él está repitiendo esa parte que recibió de su padre y la comparte con sus hijos, ¿verdad? Los aconseja. La Biblia es así con nosotros y nosotros con nuestros hijos. Entonces, como algo natural, Dios nos da un consejo de padre a hijo, que nos habla de obedecer la Biblia, de guardar cada palabra, sus preceptos. Entonces, la primera pregunta sería en esta mañana, hermanos, sería, ¿qué es lo que tienes guardado en tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Voy a robarle una palabra a mi amiga, a mi hermana Paulita. ¿Qué es lo que tienes acumulado ahí? ¿Qué es lo que tanto te gusta, que tienes guardado ahí? ¿Qué hay allí? ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué atesoras? ¿Será acaso la palabra de Dios? ¿Serán acaso las predicaciones que puedas compartir, los devocionales, los estudios que estamos teniendo? ¿Qué tal la última lectura de esta mañana, hermanos? Tu padre, ¿verdad? Bueno, es Dios mismo hablando, ¿sabes? A través de la palabra. La palabra es viva, hermano. Y eso lo tendríamos que tener, como dice aquí en este proverbio, hermanos, es de atesorar. Dice la Biblia, al inicio que estábamos leyendo, dice que eran en tablas, ¿verdad? Tablas de piedra. Bueno, pues ahora debe ser en nuestro corazón. Guardarlas ahí, atesorarlas ahí, almacenarlas ahí en tu corazón. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. ¿Para qué? Para el propósito de guardar la palabra. No de guardar chismes, ¿verdad? Ni rencores. Oye, fíjate que... No, eso no hay que guardar, eso hay que desecharlo. Las bendiciones de Dios son para compartir, para bendecir a otro. Las mentiras, eso tiene que ver con la carne y sus manifestaciones. Esta palabra, la Biblia, son para nuestro beneficio, para bendecirnos y sobre todo, bueno, para que no pequemos contra Dios. Por eso tenemos que memorizarla, tenemos que aprenderla. ¿Ok, hermano? Y dice Pablo, entonces, escribe con grandes letras, cuidado con el mensaje de los legalistas. Y señala en su carta, escribo con mi propia mano a manera de garantizar que es original.
Y bueno, también nos recuerda, hermanos, que no necesitamos agregar nada a la obra del sacrificio de Jesús. Ni obras, me voy a portar bien, ahora sí ya decidí, etcétera, etcétera. Esto no es necesario, porque Jesucristo ya cumplió todo por nosotros, dice el apóstol Pablo, antes de terminar esta carta con mensaje, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar, hermanos, que en nuestro corazón tenemos que atesorarla, ¿verdad? Muy interesante que dice en el corazón, no dice, guárdala en tu memoria, ¿verdad? O no dice, guárdala en tu librero, ¿verdad? Allí en la mesa de centro, como adorno. O a lo mejor olvidada, y cuando venimos los domingos, pues a lo mejor la traemos, ¿verdad? No, hermano, tiene que ser todos los días, no solamente los domingos, o en el estudio, todos los días tenemos que hacer un hábito de leer la palabra, una porción pequeña, todos los días, cada día. Josué 1:8, ¿verdad? Dice, no se apartará de tu boca, ¿qué? Sino que de día y de noche, ¿verdad? De día y de noche. Entonces, tenemos que guardarla en nuestro corazón, tenerla aquí a nuestro alcance, aquí cerca de mi corazón, para discernirla, para meditarla, para pensar en ella. Bueno, ese es el mensaje, el primer punto de esta mañana, hermanos. Entonces, guardar y no agregar nada al sacrificio de Cristo, ni tampoco obedecer doctrinas de hombres. Amén. Versículo 12. Vamos al segundo punto, la presión del mundo. Dice la palabra del Señor, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bueno, aquí está algunas láminas, ¿verdad? Donde hay gente que están ahí murmurando acerca de unos y otros pues presionando ahí, lastimando a los cristianos. Es un cuadro que en los tiempos de Jesucristo, pero que hoy también se da, hermanos, y de manera tremenda. Bueno, entonces Pablo obviamente se dirige obviamente a los judíos legalistas que andaban entre los gálatas y trataban de convencerlos que estaba bien en creer en las obras. Le decían, ay, hermano, pues qué bueno pero ¿sabes qué? Que te falta circuncidarte, ¿no? Les faltaba la circuncisión para estar completos. Y hemos venido diciendo, hemos venido predicando, hemos venido compartiendo que esto es regresar a la ley. Y también este es un cuadro, hermanos, religioso de algunas gentes, ¿verdad? Que dicen, tú les hablas de Cristo, seguramente te ha pasado alguna vez que les hablas de Jesucristo, estás compartiendo un mensaje con ellos y de repente cuando les dices, oye, ¿sí entendiste? Te quedó, bueno, sí está bien, yo creo en Cristo, pero también creo en San Pedrito, ¿verdad? No, pero bueno, es que también creo en Santa Rita, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hermanos, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo, esto es agradar a tu carne, darle gusto, como estos legalistas que querían agregar algo más, por lo que Pablo dice que andan en la carne. Si quieren obligarlos a ustedes a que también lo hagan. O sea, estos legalistas lo que querían era quedar bien, de alguna manera estar actuando en su carne, estar fingiendo, ¿verdad? Que ellos se preocupaban por ellos. Es que no se han circuncidado. No, es que nos preocupa, o sea, mentira que estuvieran circuncidados. Esto es el regreso a la ley, engañándolos, porque los que realmente buscaban era el reconocimiento. Porque de esta manera ellos agradaban a la carne y se gloriaban en ella, y era su deseo el presentar a los gálatas, como trofeo, o sea, llevar, aquí tengo a este. Si tenemos algo que presumir, hermanos, no sería esta la forma, ni debemos, ¿verdad? Sino de humilde, con un carácter humilde, sencillo, llevar gente a los pies de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Entonces, esto hay ocasiones, hermanos, en que la presión del mundo es fuerte y nos quieren obligar a realizar cosas que no están bien, que no van de acuerdo a la palabra de Dios y por supuesto le desagradan. Entonces, Dios pone en el corazón de Pablo usar la palabra obligar. Dice, en el griego es anánkaso y denota la necesidad de forzar a alguien a hacer algo mediante amenazas. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Que los obligan para no padecer persecución. Entonces, esa es una amenaza. Por eso Pablo dice eso. Y esta palabra está de alguna manera ligada a hacerte algo, a obligar a que hagas algo en la ley, el tener. Tengo que hacer esto. Es que ahora tengo que leer la Biblia así como que, híjoles, ¿no? Pero ¿qué tal si la cambiamos por
deseo leer la Biblia. Deseo, ¿verdad? Anhelo, que tu corazón anhele crecer. Eso es diferente a esto que decían estos judaístas. Entonces dice, si acceden a circuncidarse, agradando la carne, andarían de nuevo en la ley y las obras. En otras palabras, lo que estos están diciendo, les dicen, miren Gálatas, si ustedes no quieren sufrir, entonces pues tienen que circuncidarse en el rito de la circuncisión. Es lo que están diciendo ellos, en otras palabras, y siempre cuando estamos leyendo la Biblia, no sé si te pase a ti, ¿verdad? A mí estoy leyendo y el Señor me está revelando cosas y me acuerdo de cosas. Y para variar, te platico otra anécdota en el trabajo. ¿Por qué a veces platico yo mucho de esto? Hermano, porque yo paso más horas en el trabajo que en mi casa. Yo salgo a las 6 de la mañana, bueno, salir, estoy en casa, gracias a Dios, porque me permite estar con mi esposa, con mis nietos, compartir, y sobre todo trabajando en la obra de Dios, que es mi anhelo. Alguna vez, aquí en la dirección general donde yo estoy, hubo algunos cambios, llegan unos jefes, empiezan a hacer un movimiento de gente. Entonces las actividades que yo hacía, las cambian y me mandan con un grupo de notificadores. Y bueno, pues yo ya los conocía de lejos y todo, y ya, bueno, pues llego con ellos, ¿verdad? Y entonces me dicen, bueno, de todos los que había ahí, eran pocos compañeros, eran 5, y entonces yo llego a integrarme con ellos y uno se me acerca y me dice, bueno, pues ya que estás aquí, Beto, tienes que entrarle al aro. Entonces, de alguna manera, me estaba forzando a que me adaptara a cómo se llevaba ese grupo. ¿Cómo se llevaba este grupo? Bueno, o sea, de los que se llevaban con señas obscenas, ¿verdad? De los que hablaban en doble sentido. Y más que 2 o 3 veces llegué a ver a algunos de ellos viendo pornografía. Y lo peor es que lo hacía en mi computadora, hermanos. Entonces yo llegaba, ya estás con tus cochinadas, porque me agarraba enojado, perdón, sí. Y hacían, no, ya, me quito. Bueno, a este tipo de grupo de personas, este compañero quería que yo fuera igual que ellos. Y entonces, pues dije, ¿sabes qué? Pero para nada, para nada. Y bueno, pues entonces empezaban a burlar de mí, me aventaban indirectas, aguas, ahí viene San Beto de Chinconcuac, me decían por ahí. Ahí viene el Arbano, me decían. Y no se crean, hermanos, ¿sabes? Sí me podía, ¿no? Y me acordaba de una frase que oíamos ahí que decía, Señor, ilumínalo o elimínalo. Bueno, pues yo me mantuve firme, hermano, soportando, guardando mi testimonio como hijo de Dios. Y muy curioso porque cuando me tocaba salir a notificar con ellos, había uno nada más para que tenga una idea cómo se va este grupo. Le decían, el diablo le decían. Imagínense. Y entonces, un día me dicen, pues te vas con el señor fulanito. Y yo, ¿quién? Híjole, el diablo. ¿Quién? Y bueno, pues los demás se empezaron a burlar entre ellos. Se empezaron a reír entre ellos y dije, ¿esto qué les causa risa, no? Y bueno, pues ya. Y pues ahí que me lo agarro a este solito. Dije, al fin, aquí no están tus amigos, no estás solito ahora sí. Y empieza a compartir del evangelio y nada más se ponía rojo y se le iba el color, se venía y se agachaba y bueno, ya se le pasó cuando llegó a la oficina, se le acabó todo ahí, ¿no? Y entonces se reían y le dijeron, oye, ¿por qué estaban riendo? Dice, es que dijeron, ahora sí se juntó la gloria y el infierno. Y como que bueno, dije, bueno, Señor, para tu gloria. Miren, afortunadamente a este grupo, a todos, los 5 les compartí de Jesucristo. Y después me decían, oye, ya cambiaron lo que me decían, oye, Betito, y oye, ¿te acuerdas que nos platicaste de eso? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí les agarraba, hermanos, ahí les decía, pero hay que ser perseverantes. Imagínate, si yo quiero llevar la fiesta en paz, pues le entro igual con ellos, ¿no? Pero imagínate que mucha gente que me conocía de allá, ¿cómo hubiera quedado? No, dije, Dios me guarde. Entonces tenemos, hermanos, a veces que aguantar las presiones de afuera. Y déjame decirte que aquí está leve, porque hemos sabido de otros lugares, ¿verdad? A veces nos mandan orar por algunos cristianos en otras partes del mundo, donde sí, los persiguen, los maltratan, hasta los asesinan, los encarcelan. Entonces, hermanos en Cristo, adolescentes que nos escuchan, que nos están viendo, no te dejes presionar. Algunos jóvenes
para ser aceptados en ciertos grupos, acceden a hacer cosas que no convienen. Mucho cuidado con ellos. Tú tienes una identidad, tú eres hijo de Dios. No se deje impresionar con invitaciones a tomar alguna bebida, a probar alguna droga o a tener relaciones antes del matrimonio. Deben de permanecer firmes, hermanos, como militares. Mira, yo tengo una amiga que en el trabajo salía, cada año juntaba su dinero y salía de tour a varias partes del mundo, y cada que llegaba decía, no, es que hoy fui a la India, fui a Singapur y fui a no sé dónde, y no sé dónde. Bueno, un día llegó y nos dijo, oiga, don Beto, fíjese que fui en mi viaje que hice, pasé a Inglaterra, ¡ay, qué padre! Y entonces me estaba mostrando unas fotos de los guardias en el palacio de Buckingham. Yo creo que usted los ha visto, estos guardias con vestimenta elegante, unos gorros así como negros y todo eso, ¿verdad? Entonces, se les conoce como los Queen Guard, o guardias de la reina. Bueno, estos militares, hermanos, no se mueven. Me decía esta compañera que pues, los llevaban en grupo, ¿verdad? Y se acercaban porque ellos habían oído que no se mueven. Y se iban y les hacían de lejos señas y todo. Ni pestañeaban. Y bien firmes con el fusil y bien paraditos, así como soldaditos de plomo. Y después ya les explicó el guía que les decía, bueno, estos pertenecen al grupo élite de la reina, o sea, lo mejor de lo mejor. Y entonces algunos se acercaban para hacerlo sonreír, como en el caso de ellos, y nos decían, es que si se mueven, bueno, para empezar hay una sanción por parte de las autoridades de aquí. Y además hay otra multa económica, les cobraban, con eso de que nada más volteaban a ver así a alguien, $260. Entonces, pues ahí tenían que estar así. Hermanos, así tenemos que estar nosotros, firmes en la fe de Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Aunque te hagan bromas, aunque te burlen. Y cuando yo estaba elaborando todo esto, pues el Señor estaba planteando con él y Señor, así tenemos que ser nosotros. Y puso algunos versículos que tienen que ver dentro de ese contexto y tener un panorama un poco más amplio de lo que te quiero compartir contigo. Mira, acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timoteo 2, versículo 3. Si ya lo tienes, me dice un amén para que yo sepa y pueda continuar. Amén. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. ¿Ya está, hermanos? ¿Qué dice? Tú pues sufre, ¿cómo qué? Como buen soldado de quién, no de la reina, sino de quién, de Jesucristo. Estos guardias, hermanos, son de la reina. Nosotros somos del Rey de Reyes. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Somos de ese ejército, nosotros pertenecemos a ese grupo de élite donde Dios nos ha reclutado. Entonces tenemos que estar firmes, hermanos. Y acompáñame también a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Quiero que vayas viendo esta consistencia que tiene. La Biblia es maravillosa, hermanos, porque tiene una consistencia increíble. Cuando Dios establece una verdad, no se aparta de ella, sino que la va de alguna manera extendiendo a lo largo de este libro. ¿Ya lo tenemos? Dice, así que, ¿qué? Así que, hermanos míos, estad, ¿qué? Firmes, ¿verdad? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Mañana, pasado, no, ¿verdad? Dice, siempre, sabiendo que, ¿qué? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, es decir, Dios no se olvida. A Dios no se le pasa el trabajo, el sufrimiento que tú has tenido, la tribulación, ¿verdad? Dios estará contigo ahí. Entonces, algunas veces, hermanos, dice, por la causa de Cristo, dice Pablo. Entonces, el costo a seguir en Jesucristo también es padecer dolor, ¿sabes? Sufrir las burlas, las groserías, los maltratos. Mire, todo creyente padecerá. Hoy traigo varios versículos, hermanos, así es que prepare. Vayamos a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Amén. A ver, vamos a leerlo, si me acompañan todos cuando lo tengamos.
A ver, dice, porque a vosotros se os ha ¿qué? Concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también ¿qué? ¿Verdad? Y fíjese que es un privilegio, o sea, dice la Biblia que se nos ha permitido dos cosas. Una, en creer en Cristo, y la otra, padecer. Entonces, el sufrir, hermano, sería un privilegio. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sufrió primero que nosotros. Él sufrió el desprecio. Él sufrió el escarnio. Él fue flagelado, fue golpeado, fue crucificado finalmente. Entonces, cuando tú estés ahí diciendo, ay, pobrecito de mí, acuérdate que Jesús sufrió primero por nosotros, ¿verdad? Y en 1 de Pedro 2:21, esto todo lleva una secuencia, hermanos. Si tú ves cómo estamos siguiendo todo esto y en el contexto es el mismo y con diferentes versículos donde Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Ya lo tenemos? A ver, todos como corito, hermanos. 1, 2, 3. Dice, fueron por... Entonces, dice que ¿qué? ¿Para esto qué fuimos llamados? ¿Para qué? Para pasarla bien, ¿verdad, hermanos? Para estar tranquilos, estar cómodos. No, ¿verdad? ¿Para qué? Para sufrir por Él. Entonces, esa ya no la leas, se la leo yo. Dice, 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 1 de Pedro 2:21, pero se la estoy leyendo yo. 2 Timoteo 1:8 dice, siguiendo el contexto y la idea de lo que hoy quiero compartirte, dice, por tanto, no te avergüences. O sea, el 1 de Pedro 2:21 dice que fuimos llamados para sufrir por Cristo. Y el segundo dice, por tanto, no te avergüences, es como si fuera una continuación de la idea. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pregunta en esta mañana, ¿tú te has sentido apenado alguna vez? ¿Sientes así como que te da calorcito, como que te abochornas? Que ahí viene el cristianito, el santurroncito. ¿Te sientes apenado? ¿Te has sentido así alguna vez? Que sepan que eres cristiano. En tu trabajo saben que eres cristiano. ¿Cuánto estás ganando para Cristo? ¿Tus jefes saben que eres cristiano? Gloria a Dios, hermano. Yo he descubierto cristianos, ¿sabes cómo? Cuando yo les digo, ¿me permiten orar por algo? Una vez salimos a comer y también así, ya estaban todos listos. Digo, oigan, ¿por qué no me dejan hacer una oración? Y todos así como que con el bocado acá. Bueno, y ya empecé a orar y ya. Y después se acerca uno por atrás y me dice, ¿qué más? Digo, hermano, no te dé pena. Tú habla y ora. Que sepan que eres cristiano. Que sepan que Dios nos rescató del pecado. Que pagó por nuestras culpas. No tienes por qué apenarte. Uno de mis jefes, hace años, recién había entrado yo a trabajar, aquí te hablo, hace como de 22 años. Y en ese tiempo estaba yo siendo discipulado por el hermano del pastor Ramiro, José David Martínez, y estaba a punto de terminar uno de los discipulados con él, y él me decía, bueno, pues yo veo que como que te puedes aprender muchas cosas de la Biblia y todo, pero sabes que a mí me gustaría mejor saber tu testimonio, qué dicen en el trabajo de ti. Y yo, híjoles. Entonces me dio una hoja y dice, esta quiero que la lleves con tu jefe y aquí te va a poner cómo eres tú. Y luego vas a esta con tus compañeros. Se llamaba Ayúdame a mejorar. Y ya, bueno, pues yo se la llevé a mi jefe y le digo, oye, fíjate que estoy en un discipulado. Oye, perdona mi ignorancia, ¿y eso qué es? Y bueno, ya le empecé a decir, no, mira, es una manera donde Dios nos instruye, aprendemos de la Biblia, etcétera. También le pude compartir después más adelante a este jefe. Y bueno, pues ya la llenó ahí, ¿verdad? Y luego mis compañeros, y bueno, ya se la llevé a mi maestro, a José David. Y pues yo vi lo que decían ahí, ¿verdad? Porque pues ahí me la entregaron. Y yo decía, bueno, Señor, gracias, porque he tenido, pues, tu gracia ha sido con buenos ojos para con mis jefes y mis compañeros, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que ver, hermanos, con la manera en que nosotros nos comportamos. Porque mi jefe era bien bravo, era así duro y era agresivo a veces.
Y seguramente si hubiera visto algo ahí, pues lo hubiera puesto, pero con unas letrotas, así como dice Pablo, ¿no? Este veto es así y así, pero gracias a Dios, a su misericordia, pues salí bien en mi examen, ya después, bueno, seguí adelante. Pero esa es la parte, hermano. Entonces tenemos que participar a veces. Híjole, dice Pablo, ¿verdad? De mí preso suyo, si no participa. Entonces tenemos que participar algunas veces, ¿verdad? Y a mí me daba mucha pena que hay una asociación religiosa que por ahí que se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? Entonces, bueno, esto no tiene que ver nada con esto. No tiene nada con lo que dice la Biblia, porque es todo lo contrario. Y yo creo que están equivocados, hermanos. Yo creo que estas personas están equivocados, porque si hemos visto estos pasajes, hemos visto que es un privilegio el poder sufrir por nuestro Señor. Y te leo, para terminar este punto, este segundo punto, pasamos al último. En Primera de Pedro 5:4, Primera de Pedro 5:4, si lo tienes por ahí, acompáñame a que lo leamos juntos para terminar este segundo punto. Dice Primera de Pedro 5:4, ¿ya lo tenemos? Dice, ¿y cuando qué? Cuando aparezca el príncipe con esa sorpresa, con esa bendición de los pastores, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Recibiréis la corona inmarcesible, o sea, incorruptible, quiere decir, de la gloria. Entonces, hermanos, ahí tenemos ese galardón que nos está esperando. Jesús es de quien habla Pedro aquí, y trae una recompensa, hermanos, trae un galardón. ¿Ustedes creen que sí vale la pena soportar esto? ¿Sí, verdad? ¿Valdrá la pena leer la Biblia todos los días? ¿Memorizarla? Claro, pero hay que pagar el costo. Esto tiene un precio. Vamos al último punto, mis hermanos, y con esto acabamos. El punto número 3, versículo 13 dice, la gloria en la carne. Bueno, aquí tendríamos que decir muchas cosas. Ahí tenemos ahí una persona, ¿verdad? Que está con una, ¿qué? Una copa, ¿verdad? Y del otro lado hay un contraste. Dice el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circundéis para gloriarse en la carne. Bueno, esto de la gloria es todo un tema, hermanos, porque pues es lo que a la gente le gusta, finalmente, ¿no? La carne, le gustan los aplausos, les gustan los reflectores, les gusta llamar la atención, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera, híjole, yo estuve buscando ahí algunas cosas y yo le pedí adición a Dios, Señor, ayúdame a poder interpretar bien tu palabra y dar un buen mensaje, donde yo salga bendecido y también mis hermanos. Y bueno, dice Pablo, él continúa con sus advertencias finales a los Gálatas, estos legalistas que les están pidiendo que cumplan con ese ritual de la circuncisión en la ley, pero aunque ellos lo estén, o sea, circuncidados, los judaizantes, no la obedecen, no la guardan, pero eso sí, dice Pablo, quieren que ustedes las hagan, con el fin de que los vean que están teniendo discípulos. Ellos querían presumir, y esta es una de las características de los judíos, hermanos. El Señor Jesucristo en Mateo 23:4 dice, no lo busque, yo se lo estoy leyendo, que ponían pesadas cargas en estos hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Dice Jesucristo, estos doctores de la ley, maestros de la ley también, no la guardaban ni la hacían, pero sí querían que los demás hicieran. Es como si alguien te dijera, bueno, te tienes que aprender estos versículos de aquí hasta acá, pero yo no los leo. Entonces como que no tiene congruencia, ¿verdad? O sea, no hay esa parte de ética en el maestro, en este caso. No guardaban la ley. Entonces, los legalistas, dice Jesucristo, que enseña acerca, Mateo 6:5, otro punto que también ellos hacían y que les gustaba que vieran a su carne orar, que vieran que ellos sí oraban de a de veras. Dice que ellos gustaban orar, ¿para qué? Para que los vieran. O cuando ayunaban también, salían con sus ojeras. Oh, ¿cómo estás, hermano? Pues estoy ayunando, hermano.
¿verdad? Llamaban la atención, les gustaba, como les decía, los reflectores sobre ellos. Y una de las preguntas que acomoda la Biblia y que van resultando de esto es, ¿cómo te encuentras tú en esta área? Cuando ayunas, cuando oras, lo anuncias, como dice en el Evangelio de Lucas, tocan las trompetas. Ay, pobrecito hermano, no es que está orando, está ayunando. Qué bueno, hermano, gloria a Dios si lo estás haciendo, pero no tenemos que anunciarlo, ¿verdad? Porque la instrucción de Jesús dice, entra en tu recámara y ahí ora conmigo. Entonces, no tiene de alguna manera estar exhibiendo. Fulanito, meganito, Jesús recomienda no exhibirte, porque si lo haces así es porque esperas aplausos o halagos. Y bueno, déjame decirte que si das un mensaje, alguna predicación, pues gloria a Dios, hermano, porque Él es ¿qué? Él es digno. La palabra digno significa merecedor de algo por sus méritos. Y entonces tenemos que entender que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por los méritos de ¿quién? De Jesús en la cruz, ¿verdad? Por eso dice Filipenses que por lo tanto Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y bueno, enseña entonces que debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Que la carne, hermano, siempre te va a pedir reconocimiento para que se sienta bien, ¿verdad? Que digan, qué bueno es qué bueno es, hermano. O sea, dice el pastor Ramiro, ¿verdad? Cuidadito con eso. Entonces, es un buen trabajo, qué bueno, gloria a Dios. Y si tú quieres reconocimiento, entonces le das gloria a la carne. Mucho cuidado en esas cosas de trabajo para Dios, porque se hace para Dios y para su gloria. Mira, hermano, nosotros solo somos siervos y no debemos esperar ningún tipo de reconocimiento. Porque a veces a lo mejor puede decir alguien, ¿verdad? Es que yo ya leí la Biblia 4 veces. Oye, qué bueno que la lees, excelente. ¿Verdad? La Biblia dice que no nos apartemos de este libro ni de día ni de noche. No, hermano, es que ya estoy orando también. Oye, qué bueno que oras. La Biblia dice que oremos unos por otros. La oración del justo puede, ¿qué? Puede mucho, ¿verdad? Ay, hermano, es que ahora sí ya estoy predicando. Qué bueno que te animaste a predicar, ya te estabas tardando. Pero esa es la gran comisión, ¿sabes? El mandato de Jesús, qué bueno que podamos participar en todas estas encomiendas del Señor. Ahora, acompáñame para que veas lo que dice la Biblia en Lucas 17:10. Lucas 17:10. Lucas 17:10. ¿Ya estamos por ahí? A ver, hermano, acompáñeme por favor a leer esto porque debemos de leerlo todos juntos. ¿Ya están ahí? Dice el Señor, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, inútiles son. Pues lo que debíamos hacer, ¿qué? Hicimos, dice el Señor, lo que tenías que hacer es lo que hiciste. Por lo tanto, yo te quiero decir que las sesiones de oración y las reuniones que tenemos es lo que teníamos que hacer. El estudio que dábamos, ¿verdad?, los miércoles es lo que debemos hacer. Las predicaciones, los mensajes, las reuniones de mujeres, de varón, etcétera, es lo que tenemos que hacer. Nada más. Por lo que tenemos que guardar en nuestra mente, hermanos, que todo lo que hacemos es para Dios. Y Colosenses 3:23, yo sé que también lo sabes, también lo conoces, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para mi vecino, para mi jefe. ¿Para quién? Para el Señor, ¿verdad? El Señor que es el Rey de Reyes y Señor de señores, y no para los hombres, no para mi carne, no para quedar bien con alguien, con otros hermanos, con algún familiar, como estos legalistas. O sea, el mensaje de Pablo es que todo lo que sea para mi reconocimiento y llamar la atención de lo que yo hago para impresionar a los demás, que vean que soy bien bueno, queda fuera de mi mente y de mi corazón. Porque lo que hago, lo hago para Dios y no para darle gloria al hombre, agradando, a la carne. Y mira, en esto es donde la carne se gloria, en muchas cosas.
Por ejemplo, en el ámbito deportivo, hay deportistas que ganan millones de dólares. Hay artistas también en el ámbito de los espectáculos que ganan mucho dinero. Pero ¿qué crees? Que algunos de ellos pues han caído en drogas, algunos de ellos han caído en exceso en bebida, algunos de ellos han caído. ¿Sabes por qué? Porque todo eso no les llena y tienen un hueco por allí y andan buscando cosas a través de la droga, de la bebida, de mujeres, de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, hermanos, es lo que es la gloria de la carne. En muchas cosas, en los negocios, ¿qué tal? En la escuela. Yo le doy gracias a Dios porque mis dos hijas, en sus tesis, escribieron muchas cosas, pero empezaron siempre dándole gracias a Dios por la carrera, después por los papás, etcétera. Pero en primer lugar pusieron a Dios. Y a mí me gustó mucho eso que pusieron mis hijas. Agradar a Dios. Casi algunas de sus compañeras de mis hijas pusieron algo así como nada más gracias a Dios, ¿verdad? Pero mis hijas se extendieron buscando darle la gloria a nuestro Dios por las cosas. Si ya terminaste una carrera, qué bueno, dale gloria a Dios. Tienes una casa, dale gloria a Dios, ¿verdad? Terminaste un diplomado, un discipulado, dale gloria a Dios, que Él es el único merecedor de la honra y la gloria. Y muchos van por eso, dice Pablo, en la carne. Mira, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿A nadie le gusta el fútbol de aquí? ¿No? Bueno, a los que nos gusta, hace unas 2 semanas, 3 semanas salió de campeón. ¿Quién salió? El Cruz Azul, ¿verdad? Los azules, aquí está uno del Cruz Azul. Bueno, pues ahí dicen, se llevaron la gloria. Bueno, te voy a ilustrar cómo dice la Biblia que es la gloria. Ese maestro que yo te decía, José David, me decía, cuidado con la gloria, cuidado con la fama, cuidado con la lana. 3 cosas importantes que llaman al ser humano a caer en cosas que no le agradan a Dios. Dice Primera de Pedro 1:24, ahí acompáñeme, con eso estoy terminando. Acompáñeme allí a Primera de Pedro 1:24. Primera de Pedro 1:24. Cuando lo tenga, dígame, con esto vamos a ir acabando, hermanos. ¿Ven? Mándeme. La fama, la gloria, la fama y la lana. Y si le quieres agregar, la dama. Cuidado también por ahí. Sí, porque las damas a veces te hacen caer. Entonces, cuidado con los noviazgos, jóvenes, jovencitas, aguas, mucho ojo, ojo. El rey Salomón, ¿verdad? Decía, los proverbios, todos los primeros 6 capítulos de proverbios van dirigidos a los hijos. Cuidado, cuídate de la mujer, dice Salomón. ¿Ya lo tenemos? A ver, ¿qué dice todos juntos, hermanos? ¿Porque qué? Ok, mira, ¿esto qué es? Una florecita, ¿verdad? Todavía no está marchita. Pero dentro de unos días va a estar así, mira. ¿Ves esto? ¿Dónde quedó la gloria? Se fue. Bueno, es una ilustración de lo que es la gloria en el hombre, es vana. Pasa rápido. El Cruz Azul fue campeón pero ahorita ya se acabó. Ya se fue. Pasó la gloria. Se acabó. No más. A lo mejor queda allí en las anécdotas, ¿verdad? Deportivas, de los que llevan el conteo de los campeonatos, etcétera. Pero bueno, lo que te quiero decir, hermano, y lo que quiere decir el apóstol Pablo, es que no tenemos por qué gloriarnos en la carne. Yo te voy a decir una cosa, y estarás de acuerdo conmigo. Si tú has estudiado la vida de Pablo, si alguien se hubiera tenido que gloriar, hubiera sido Pablo. ¿Están de acuerdo conmigo algunos?
Mira, Pablo era bueno, pero tan bueno, y tenía como para haber presumido de arrogancia y le hubiera sobrado. Hermanos, hemos visto en las conferencias anteriores que los judaizantes, voy a tratar de ir cerrando todo este estudio, criticaban a Pablo porque él no había sido discípulo de Jesús y que él no había tenido alguna revelación o un sueño por parte de Dios. Entonces Pablo presenta sus credenciales como apóstol y les dice, a ver, un momentito, el mensaje que recibí no fue por hombre, sino directamente de Dios. Bueno, hermanos, yo creo que este mensaje de Pablo es el siguiente. Acompáñame a 2 de Corintios 12, por favor. 2 de Corintios 12, del 1 al 4. 2 de Corintios 12, del 1 al 4. ¿Ya la tenemos? A ver, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo y nada me gloriaré sino en mis debilidades. Ok, entonces si hay alguien que tendría que haberse gloriado es este, por todo lo que él hacía. O sea, él esperó 14 años y después empezó a contar esto, cuando empieza todo esto de los judíos, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido Pablo arrogante y presumido, pues hubiera bajado y, ¿saben qué creen? Acabo de tener una entrevista con Dios y acabo de ver a Dios y platicamos y eso no lo hizo. Es más, pasaron 14 años, dice Pablo, y después él empieza a hablar de esto. Él dice, si en el cuerpo, pues no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Entonces Dios tiene esa capacidad, ese poder para sacar a Pablo y trasladarlo hasta el tercer cielo, que es donde está la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, hasta ahí lo lleva. Y entonces ahí oye palabras que inefables, o sea, que no pueden expresarse, no pueden explicarse, es lo que está diciendo Pablo. La plática que tuvo con Dios, bajó y dijo, híjole, no sé cómo decirles todo esto, pero sí les recuerda esto, ¿verdad? Dice un hombre, ni siquiera dice su nombre para que vean la actitud y la humildad de Pablo. No dice, yo Pablo subí, fui, o sea, no dice eso. Entonces, es muy interesante ver ese carácter que Dios formó en Pablo, pero ¿qué crees que quiere formarlo en ti y en mí? Quiere hacer la obra de Dios ahí en cada uno de nosotros. Entonces, no dice su nombre, pero claramente es él, que fue arrebatado. Te voy a comentar algo de lo que era él, mira. Él era nacido en Tarso de Sicilia, era una provincia de Roma. Recuerden que en aquel tiempo, pues Roma era la que tenía controlado toda esa región de por ahí, ¿verdad? Era romano, y entonces él nace ahí, lo que es hoy la actual Turquía. Y entonces Pablo era de padres fariseos, de la tribu de Benjamín. Y bueno, él lo envían a los 5 años, es enviado para ser instruido en la ley, en el Torá, como dicen los judíos. En su adolescencia, a los 14 años, es criado a los pies de Gamaliel. Era un rabino, un maestro muy prestigiado en las leyes de aquel tiempo. Este Pablo hablaba griego, hablaba hebreo, arameo y latín, como buen romano, ¿verdad? Y sabía sobre teología, filosofía, sobre ley mercantil, ley jurídica, y por supuesto, hermanos, que era irreprensible en cuanto a la ley. Por lo que Gamaliel lo recomienda al Sanedrín, él era miembro de ahí. Cuando él va persiguiendo a los cristianos, pues llevaba las cartas de ahí. Además hizo 13 cartas, conocidas como las cartas paulinas, fundó iglesias en sus 3 viajes misioneros. ¡Wow, hermano! ¿Era para presumir? Por supuesto que sí. Tenía para ver, dar y prestar.
Y sin duda que es impresionante, hermanos. Por eso él dice, para que no me enaltezca y para que no se alabara a Dios, le pone un aguiconcito, ¿verdad? En la carne, dice. Entonces el propósito de Dios era mantenerlo tranquilo, porque era tan bueno. Y mira, para que no te me enaltezcas y te aterrices, te voy a poner esta. Y cada que, Señor, entonces pues se decía, él 3 veces he pedido al Señor, las 3 veces me ha dicho, ¿qué? Bástate mi gracia, ¿verdad? Le dice a Pablo. Y aquí encontramos una lección. O sea, Dios no le quita la molestia y le dice, bástate mi gracia. O sea, es decir, que en algunos problemas, algunas situaciones difíciles, incluso de salud, ¿verdad? Vamos a seguir bajo la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es suficiente para soportar algunas cosas. Y esto nos ayuda de alguna manera a desarrollar un carácter humilde como el que tenía Pablo, ¿verdad? Cada quien lo desarrolla, Jesucristo de manera personal cada uno, y no perder el piso en lo que hacemos. Y vuelvo a repetir algunas cosas que les dije, lograste una empresa exitosa, qué bueno, terminaste la carrera igual, un diplomado, pero tranquilo, no pierdas el piso. Tu matrimonio, sientes que no puedes, sientes que no tienes un problema con el que no has podido durante muchos años y has batallado. Bueno, el propósito es para que dependas y vayas a Cristo. Entonces, esto es donde Dios muestra su poder. Dice en Corintios 12:10, dice Pablo, ¿verdad? Dice, porque cuando soy débil soy fuerte. Y yo decía, bueno, ¿cómo si soy débil o ser fuerte? Pero estaba pasando por alto la gracia de Dios, porque cuando estás en un problema, en una situación difícil, la que te sostiene, ¿quién es? La gracia. Y entonces esa gracia te hace fuerte. Por eso Pablo dice, cuando soy débil soy fuerte. Entonces, hermano, esta carta termino con grandes letras, dice él, y se encuentra molesto. Y esta persona, hermanos, es la que de alguna manera le ayuda con su carta, ¿verdad? La que hemos visto. Y él escribe, Pablo, porque esta persona se encuentra allí, entonces le hace con grandes letras para advertirles y para que supieran que él es quien escribe la carta. Y los Gálatas tuvieran en mente que andar en la carne y en las obras no agrada a Dios. Y el gloriarse en la carne, pues menos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar en este momento, hermano. Te voy a pedir que por favor inclines tu rostro un par de minutitos. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos has enseñado, Padre, que debemos depender de ti en todo el tiempo, Señor. Que tu gracia es suficiente para lo que estemos pasando, que tu gracia es la que nos sostiene, el favor de tu misericordia, Señor. Hoy te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y queremos pedirte, Señor, para que nos mantengas con un carácter semejante al de tu Hijo Jesucristo, con un carácter manso, con un carácter humilde, Señor. Gracias, pues, en esta tarde, Señor, por tu bendita palabra. Queremos guardarla en nuestro corazón, queremos atesorarla en nuestro corazón para practicarla, para memorizarla, para recitarla. Te damos las gracias, Dios, por este mensaje y pues te bendecimos porque tú eres el único digno de merecer la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos.